Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y en el vídeo de hoy os traigo el wrap-up de enero. Estoy muy contenta con cómo han ido mis lecturas de enero, la verdad es que he leído mucho y muy variado. He leído 7 novelas, he leído cómics, artbooks, cuentos, mangas. En un principio los mangas los voy a dejar fuera del wrap-up porque son bastantes y es un poco difícil puntuar y hacer una reseña del tomo 7 de un manga sin hacer spoilers y sin tener que estar media hora explicando de qué va toda la serie. El primer libro que leí en 2020 fue Mulan's Lunar New Year, escrito por Natasha Yimi y ilustrado por Sophie Lee. La verdad es que pensé que esta era la lectura ideal para el primer día del año, ya que va sobre el Año Nuevo Chino. Es cierto, y ya sé que el Año Nuevo Chino no coincide con el día 1 de enero, pero bueno, aún así me pareció una lectura apropiada. Es un cuento súper corto, apenas tiene 48 páginas, pero está preciosamente ilustrado y nos cuenta la historia de cómo cuando Mulan tiene unos 4 años su familia se prepara para el Año Nuevo Chino. Nos da una visión general de lo que son estos preparativos, lo que hacen los adultos, la comida, las decoraciones, el vestuario, y Mulan, tan pequeña ella y con tantos deseos de ayudar, pues se mete por medio de todo. Y cuando descubrí la existencia de este libro no pude evitar comprarlo, porque es que es precioso, ya podéis ver la portada, pero además os voy a enseñar también, debajo de la sobrecubierta tiene otra imagen que es una pasada. A este cuento le di 4 estrellas, pero si fuera solo por las ilustraciones serían 5. Es una lectura ideal para niños entre 4 y 5 años, es una lectura muy tierna y con la que van a aprender curiosidades sobre el Año Nuevo Chino. Pero si os gusta Mulan, como adultos, como a mí, creo que también lo vais a disfrutar porque es una cucada. La primera novela que leí en enero de 2020 fue The Afterlife of Holly Chase, de Cynthia Han. Es una novela con ambientación navideña, de hecho es un retelling de Canción de Navidad de Charles Dickens. En español está traducido como La segunda vida de Holly Chase, publicado por Ediciones Urano, pero en Latinoamérica. Me parece, por lo que he podido investigar, que no ha llegado a España todavía. La premisa de este libro me pareció súper interesante y por eso empecé a leerlo. Nos presenta una empresa llamada Proyecto Scrooge que se dedica a elegir un Scrooge cada año, es decir, una persona cruel, avariciosa, egoísta, etc. Es decir, como el Scrooge del cuento original de Charles Dickens. Y durante un año la empresa se dedica a investigar a esta persona, a averiguar cuáles fueron los momentos cruciales de su vida que la han convertido en la persona que es, cuáles son las personas que más le importan, para al final del año, en la víspera de Navidad, visitarle. Le visitan como los 3 fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras, e intentan hacer que cambie. Y le muestran que necesita cambiar, necesita ser mejor persona, porque si no, al día siguiente, el día de Navidad, morirá. Nuestra protagonista se llama Holly Chase, y es una Scrooge que recibe la visita de los fantasmas en la víspera de Navidad, pero no cambia y el día de Navidad muere. Tras su muerte, en Proyecto Scrooge la obligan a trabajar como fantasma de las Navidades pasadas. Por lo tanto, como podéis ver, Holly no es un personaje típico, no es un personaje que esté hecho para que te guste, sino que ella misma, por las condiciones y el papel que interpreta en el libro, es un personaje egoísta, es un personaje que no se preocupa por los demás. Sin embargo, como el libro tiene la esencia de Canción de Navidad, poco a poco Holly va cambiando y vamos viendo que todavía hay esperanza para ella. Ha sido una lectura entretenida, ligera, aunque quizá un pelín decepcionante porque yo me esperaba que tuviera más ambientación de Navidad, siendo un retelling de cuento de Navidad, pero como el Proyecto Scrooge se dedica a investigar a una persona a lo largo del año y actúan una sola vez en Navidad, en Nochebuena, la mayor parte del libro no se desarrolla en Navidad, por lo tanto esto ha sido algo que me ha decepcionado un pelín. Tengo que concederle a la historia que ha sido bastante original en el planteamiento del final, en lo que se refiere por lo menos a la relación de Holly y Ethan. No es un final típico, desde luego no es el final que me esperaba y esa parte me ha sorprendido y me ha gustado, pero por otro lado creo que al final le ponen a Holly las cosas demasiado fáciles. No voy a dar spoilers, pero yo me esperaba que el final fuera un poquito diferente, quizás problema de mis propias expectativas. Sin embargo, le he dado 3 estrellas y es una lectura que os puedo recomendar sin ninguna duda porque es ágil y entretenida, y si os gusta Canción de Navidad os va a gustar. El siguiente libro que leí fue City of Ghosts, de Victoria Schwab. Lo tenéis en español traducido como La ciudad de los fantasmas y publicado por Puck. Es un libro middle grade que nos habla de Cassidy, una chica que estuvo a punto de morir ahogada,
pero Jacob, un fantasma, la salvó y desde entonces Cassidy puede ver a través del velo que une los dos mundos, puede atravesar el velo y ver fantasmas, y además ahora Jacob, desde que la salvó, ha quedado ligado a ella y va con ella a todas partes. Me ha parecido un libro muy entretenido, la ambientación de Victoria está súper trabajada y es muy atmosférica, te teletransporta a Edimburgo y tú caminas por sus calles y ves sus monumentos. Lo que más me ha gustado del libro ha sido sin duda la relación de Cassidy y Jacob. Creo que a pesar de que él es un fantasma y ella una niña humana, es una relación de amistad pura y muy bonita, y Jacob me ha parecido un personaje tremendamente interesante. En este libro no nos hablan de cómo murió Jacob y por qué es un fantasma, porque sigue atrapado en este mundo, así que es un personaje al que le rodean un montón de misterios y al final del libro se dan pistas de que probablemente se vaya a encarar este tema en la siguiente parte, que también está publicada por Puck ya en España. Así que, sobre todo, tengo ganas de leer el segundo libro para enterarme de la historia de Jacob. La puntuación que le he dado al libro han sido 3 estrellas. Mi siguiente lectura fue El circo de la noche, de Erin Morgenstern. En España lo vais a tener pronto reeditado por Umbriel. Y fue una lectura que me sorprendió muchísimo, porque el año pasado leí el único otro libro de la autora, Un mar sin estrellas, y no me gustó nada de nada, no fue para nada una historia que fuera conmigo, de hecho me pareció bastante sin sentido, pero este libro me ha gustado muchísimo. El circo de la noche transcurre en un circo bastante mágico que aparece de la nada y desaparece de la misma manera, y es un circo tras las puertas del cual existe una competición mágica de la que nadie sabe nada, solo los dos participantes, Celia y Marcos. Celia y Marcos fueron obligados por sus maestros, sus tutores, a participar en esta competición y ni siquiera saben quién es su contrincante. Sin embargo, ellos se conocen y sin saber quién es el otro se van enamorando poco a poco y este amor influirá notablemente en su competición de magia. Es un libro que quizá no vaya a gustar a todo el mundo porque pertenece al realismo mágico y este es un género un poquito especial, un género en el que hay magia, pero no es un mundo de fantasía donde la magia te la explican desde el momento cero y tú te lo crees porque no es tu mundo, no, es un mundo en el que hay pequeños toques de magia en nuestra realidad actual y eso hay veces que choca un poco. Es cierto que la historia es un poquito lenta porque es una historia más bien de personajes, se basa en el desarrollo de Celia y Marcos, se basa en sus sentimientos, sus pensamientos, en sus creaciones mágicas que reflejan en qué punto vital están ellos en ese momento y sin embargo es una narración preciosa. Es magistral, la traducción también es muy buena, lo cual es importante para poder disfrutar de la historia. Sí que es verdad que quizá la relación amorosa no está tan desarrollada como a mí me habría gustado porque en lo que son las escenas que nos muestran en el libro se ven más bien poco porque el libro comprende muchísimos años y entonces de repente en un capítulo te dicen que han pasado 2 años y durante esos 2 años ellos han tenido más encuentros pero tú no los has visto. Sin embargo, a mí me ha sorprendido gratamente, probablemente porque como el otro libro de la autora no me gustó nada, no esperaba mucho de este, pero me ha encantado porque está escrito de una forma preciosa y al final le he dado 5 estrellas. Mi siguiente lectura fue Una maldición oscura y solitaria, de Brigitte Kemmerer, y bienvenidos a mi primera unpopular opinion del canal. Porque tengo que confesar que durante las 3/4 partes del libro iba camino de las 2 estrellas, me estaba decepcionando bastante. Pero bueno, os explico un poquito la sinopsis. Este libro es un retelling de La Bella y la Bestia, en el que Harper es una chica que vive en nuestro mundo, en el mundo actual, y una noche ve como un hombre, vestido un poco de manera extraña, está intentando secuestrar a una chica en un callejón. Y Harper, ni corta ni perezosa, se acerca a él a intentar pegarle con una barra de hierro para salvar a la chica y al final acaba siendo ella la secuestrada porque se encuentra con que este hombre la lleva mágicamente a un mundo de fantasía en el que existe una maldición. Esta maldición consiste en que hay una bestia que aterroriza las tierras y además el príncipe Ren está condenado a vivir una y otra vez el otoño de sus 18 años. La única manera de romper esta maldición es que haya una chica que se enamore de él y por eso Harper ha sido secuestrada. A ver, el libro sí que tiene varias cosas que me han gustado, por ejemplo el hecho de que Harper, la protagonista, tiene parálisis cerebral. Creo que es una muy buena representación de la enfermedad y que la autora ha hecho un buen trabajo. Nos presenta a un personaje que tiene esta condición médica y que la acepta y que no es menos por ello. También me ha gustado mucho el personaje de Grey. Sé que aquí todo el mundo es Team Ren, pero a mí el que más me ha gustado ha sido el comandante de la guardia,
y tengo muchas ganas de ver qué pasa en el siguiente libro porque creo que va a adquirir más protagonismo. Por otra parte, también me han encantado Noah y Jake, que son unos personajes que aparecen en la última parte del libro. Han aportado un toque de humor que creo que necesitaba y que ha hecho que en las escenas que salen ellos el libro se me hiciera más ligero. Y ahora lo que no me ha gustado, porque os he dicho que esto era una popular opinión. Para empezar, los personajes. He conectado prácticamente cero con ellos. Ren me parece muy estereotípico, Harper me ha parecido bastante plana al principio, es cierto que luego avanza y mejora, pero de todas maneras no he llegado a conectar con ellos. El que más me ha gustado ha sido Grace, sus toques de humor, sus contestaciones han sido lo que han hecho más llevadero el libro para mí. Por otro lado, he sido incapaz de ver la química entre Ren y Harper. Es cierto que aprecio muchísimo que no sea un insta-love, sino que su relación se vaya desarrollando poquito a poco, pero aún así, pues ellos tienen sus momentos íntimos, sus escenas de confesiones, de secretos, pero me han parecido muy forzadas, la verdad, no he podido creérmelos. Y además, el gran plot twist del final, la gran revelación, no me ha sorprendido porque me la veía venir. Desde que se da una pequeña pista a mitad del libro, yo ya me intuía que este iba a ser el final y por lo tanto no me ha sorprendido. Sin embargo, al final le he dado 3 estrellas porque, como os he dicho, las últimas 150 páginas lo han mejorado bastante para mí. El siguiente libro que leí fue The Liars of Mariposa Island de Jennifer Mació, que se va a publicar dentro de poco en España. Es una historia que nos habla de una familia de ascendencia cubana en Estados Unidos y tiene 3 protagonistas, la madre, el hijo y la hija. Es una familia en la que abundan las mentiras, tanto las que les contamos a los demás como las que nos contamos a nosotros mismos, y es una historia en la que abundan los abusos y las adicciones. Por lo tanto, si queréis leerlo, tened en cuenta que es una historia triste y un poquito dura y hay que estar preparados para leerla. Son unos personajes que están perdidos y desesperados y poco a poco vamos a ver cómo la situación familiar poco saludable va afectando al resto de sus relaciones fuera del entorno familiar, al trabajo, a los amigos, los intereses románticos. De la madre sí que vemos un poquito de evolución porque sí que nos habla desde que ella estaba en Cuba hasta cómo emigró a Estados Unidos y cómo tuvo a sus hijos, pero de los hijos no tenemos demasiada evolución porque de ellos se narra un lapso temporal más cortito y la verdad es que se me han quedado un poco cortos en ese sentido. La narración es bastante lenta, por lo que se me ha hecho aburrido. No es que no pasen cosas, pero la manera de narrarlas no las hace demasiado interesantes. Además, los personajes son un caso de esos en el que no están hechos para que te gusten, son personajes con muchísimos defectos, pero no solo con muchísimos defectos, sino que son personajes que producen muy poca empatía. Y de hecho, 2 de los personajes, no voy a decir cuáles para no hacer spoilers, van de mal a peor. Por lo tanto, comienzan causándonos una mínima empatía y acabas que yo no podía soportarlos, la verdad. Solo se ha salvado uno de ellos, que sí que tiene una especie de evolución un poquito a mejor. Sin embargo, ¿cuál es el otro problema? Que el final es muy abierto, no se resuelven muchas dudas, muchas preguntas que quedan en el aire sobre las relaciones entre estos personajes, sino que se dejan un poco ahí, ala, ya te imaginas tú cómo van a ir las cosas y lo que te vas a imaginar es que no van a ir a mejor. Ha sido una lectura, la verdad, bastante decepcionante, no puedo recomendarla mucho y le he dado 2 estrellas. Y ahora vamos con la que ha sido mi lectura favorita de enero y es El Rey Marcado, de Leigh Bardugo. Es la primera parte de una nueva biología ambientada en el universo Grisha y está protagonizada por Nikolai Lanzov, que se enfrenta a las secuelas que dejó en él la guerra que se nos narra en la trilogía de Sombra y Hueso, y además se enfrenta a nuevas amenazas para su país, debe evitar una próxima guerra, por lo tanto necesita dinero y necesita aliados. Pero a la vez Nikolai está lidiando con el ser oscuro que mora en su interior y necesita también deshacerse de él para poder ser el rey que su país merece. Por lo tanto, emprende una aventura, un viaje hacia un sitio donde la magia va a poder ayudarle, en principio, a deshacerse de ese ser oscuro. Lo que más me ha gustado de este libro ha sido, evidentemente, Nikolai Lanzov. Creo que es un gran personaje, es muy carismático, es inteligente, se ha sobrepuesto a un montón de dificultades y a todos los impedimentos del camino y además es terriblemente divertido. Yo me río muchísimo con Nikolai, las escenas que tiene Nikolai con el triunvirato Grisha son las más divertidas del libro y cada vez que abre la boca estoy súper pendiente de lo que va a decir porque es que le adoro.
Otra de las protagonistas del libro es Zoya, un personaje que aparece en la trilogía de Sombra y Hueso, pero que no estaba muy desarrollado, no nos hablaban de sus motivaciones ni de su pasado, y este libro subsana un poco ese vacío. Aquí desarrollan mucho mejor al personaje y se ha acabado convirtiendo en un personaje que, aunque es bastante antipático, me cae muy bien. También tenemos al personaje de Nina, de la biología de Sis de Cuervos, y en este libro Nina está pasando por un momento bastante duro, está pasando por un proceso de duelo y vamos a ver cómo lo sobrelleva y cómo poquito a poco va saliendo del pozo. Respecto a la trama, que es el motivo principal de que no le haya dado las 5 estrellas, se divide en dos subtramas. Por un lado, Nikolai con sus Grisha intentando evitar la guerra e intentando solucionar su problema, y por otro lado Nina, que está en Cierda, creo que se pronuncia así, si no es así lo siento, está en una misión en un principio enviada por Nikolai, pero eso es todo lo que sabemos. Las dos subtramas no se relacionan de ninguna otra manera, no hay comunicación entre los personajes en ningún momento del libro y me ha faltado un poquito interrelacionar estas dos corrientes para que tuviera más sentido. La puntuación que le he dado ha sido de 4 estrellas. A continuación leí El arte de Frozen, que pertenece a la colección de artbooks de Disney y Pixar que está sacando al país. A 13 €, es muy buen precio. Creo que es un libro para dos tipos de personas. Uno para muy fans de la película, que quieran saber cada pequeño detalle técnico de cómo es animar una película de estas características por ordenador, porque la verdad es que nos habla mucho de cómo dibujar la nieve, de los planos, de la saturación, de las técnicas para que no brillara demasiado, y bueno, yo creo que es un tipo de información que a alguien que no sea muy fan de la película quizás se le hace un poco pesada. El otro tipo de personas para quien este es el libro ideal es para coleccionistas, porque es un libro que, eso sí, visualmente es precioso, tiene un montón de imágenes, de bocetos, de dibujos sobre los personajes, los decorados, y es espectacular en ese aspecto, y yo le he dado 4 estrellas. El último libro del wrap-up es Mujercitas y aquellas mujercitas, de Louisa May Alcott. Es una relectura que he hecho este mes de enero, porque hacía mucho tiempo que lo había leído y quería tener la historia fresca para ver la nueva película, y también porque me he propuesto leer un clásico al mes y me parecía la elección obvia para enero. La historia nos habla de las 4 hermanas March, Meg, Joe, Beth y Amy, y nos narra un poquito su día a día. Lo que me ha pasado, y que no me esperaba porque no lo recordaba así, es que es un libro que se me ha hecho terriblemente lento, terriblemente cuesta arriba, porque no pasa nada emocionante. Básicamente es su día a día, pero no es un día a día emocionante, es básicamente su viaje desde que son niñas hasta que son mujeres, y cómo aprenden a tratarse entre ellas, cómo aprenden a llevarse mejor, cómo aprenden a ser mejores personas, mejores hermanas. Y aparte de que me ha faltado emoción, no me han gustado demasiado la mayoría de los personajes. Es cierto que hay que tener en cuenta que es un libro que se escribió hace mucho, pero son personajes extremadamente dóciles y muy socialmente respetables y aceptables, y la mayoría de ellos hace lo imposible por quedar bien con la sociedad, por quedar bien con la gente que tiene más dinero que ellos. Y esto es algo que me ha hecho poner los ojos en blanco todo el rato. El único personaje que se salva es Joe, porque sí que es la rebelde, la que no se conforma. Ella no quiere casarse, quiere ser soltera y tener gatos y escribir libros para ser económicamente independiente, lo cual está muy bien y que de hecho logra. Y por eso creo que ella es el personaje que más merece la pena del libro. Sin embargo, debo reconocer que me ha molestado un poquito que a raíz de la película que se ha estrenado se esté clasificando este libro como feminista, porque la verdad es que yo no veo el feminismo por ningún lado. Que un libro esté protagonizado por mujeres e incluso escrito por una mujer no significa que sea feminista. No es que todos sean problemas, y yo lo entiendo por la época en la que fue escrito, pero me parece que en el contexto actual no tiene sentido que un libro que dice algunas de las cosas que dice sea clasificado así. Creo que es un problema más del narrador que de las acciones en sí. Quizá al ver la película sin esa voz del narrador que hace elecciones de palabras un poco desafortunadas, la historia sea mucho más ligera y no tenga esta clase de problemas. Y al final, entre esta lentitud y todo este tema de que no me ha gustado cómo se tratan las cosas, pues le he dado 2 estrellas. Hasta aquí el wrap-up de hoy, espero que os haya gustado. Por favor, contadme en los comentarios cuántos libros leísteis en enero, cuál fue vuestro favorito, y os dejo en la cajita de la descripción el enlace a todas mis redes sociales, Goodreads, Twitter, Instagram, a mi página web profesional, por si queréis echarle un vistazo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, suscribiros y compartidlo con alguien a quien creáis que le pueda gustar.
Muchas gracias y hasta la próxima.